durante durante la segunda mitad de mi doctorado y lo acabé ahora que he empezado el postdoctorado. No es un proyecto que correspondió a mi proyecto de tesis doctorado, es un proyecto que hice de forma paralela conforme fui aprendiendo algunas técnicas tanto de estadística cuanto de bioinformática. Y bueno, entonces se consiguió lograr algo más de lo que el propio doctorado proponía. Entonces, el título es Índice de pronóstico basado en expresión génica en leucemia mieloide aguda. Entonces, para comenzar, voy a hacer una pequeña introducción respecto a leucemia. Entonces, ¿qué pasa? El día de ayer ya la ponente Camila, que él hizo una mención, pero para retomar un poco, la leucemia en general es una enfermedad que se genera aquí en la médula ósea, leucemia mieloide específicamente. Pero sabemos que en la médula ósea se forman los progenitores y las células madre adultas hematopoyéticas y a partir de esta, pues van a derivar progenitores, que también son células que tienen cierta potencialidad, pero ya están un poco más maduras, y finalmente se liberan en nuestra sangre ya a células maduras, ¿no? De diferentes tipos. Cuando hablamos de una leucemia mieloide aguda, estamos hablando que a nivel de tanto células madre hematopoyéticas cuanto progenitores hematopoyéticos, pueden sufrir una alteración genética que conlleve a una transformación neoplásica. Esta transformación neoplásica o estas alteraciones pueden también darse, según algunas teorías, porque eso todavía no está muy claro, en células que ya están maduras, ¿ok? Pero digamos que el enfoque clásico es aquí arriba, ¿no? O sea, células hematopoyéticas, madre y progenitores. También dentro de lo más aceptado es de que estas alteraciones genéticas van a conllevar a una célula con potencialidad. Puede ser que esta potencialidad de un inicio le dé una ventaja a una célula hematopoyética porque no sea neoplásica necesariamente, o puede que ya le permite una transformación, ¿no? Entonces, en realidad nosotros sabemos que en los modelos de tumores se van generando acumulaciones de alteraciones genéticas, ¿no? Entonces, siempre hay algunos que van iniciando y otros que finalmente gatillan la transformación. En leucemia tenemos un grupo de células que se llaman leukemic stem cells o células madre leucémicas, que son aquellas que tienen la capacidad de regenerar toda la masa tumoral en el caso de este tipo de leucemias. Entonces, esto es exactamente lo que tenemos, son dos conceptos diferentes. Células madre leucémicas, estas generalmente se encuentran en el tumor en un porcentaje bastante menor, alrededor de 1%, más o menos. Obviamente esto va a depender del subtipo de leucemia mieloide aguda. Y el resto de células, que también son células leucémicas, pero no son células madre leucémicas, corresponden a los blastos leucémicos, ¿no? Entonces ahí tenemos la gran masa tumoral. Entonces, para que más o menos vean cómo se ve una médula ósea normal, tenemos células, obviamente como es médula ósea, vamos a tener células con características inmaduras, pero también algunas que están en un proceso de maduración. Ya cuando tenemos una médula ósea de un paciente con leucemia mieloide aguda, vemos una gran cantidad de células inmaduras, ¿no? Una gran población de estas. Ahora, cuando queremos definir leucemia mieloide aguda, tenemos la complicación de que hablar de leucemia mieloide aguda en realidad es hablar de un conjunto de enfermedades, no de un tipo específico de enfermedad. ¿Y por qué? Porque hay diferentes tipos de leucemia mieloide aguda con diferentes orígenes genéticos, ¿no? Y eso es un poco lo que quiere representar este slide que les estoy mostrando aquí. Entonces, voy a activar aquí. Uno de las alteraciones más frecuentes en leucemias son los llamados genes de fusión, ¿no? Que se producen por translocaciones cromosómicas. Uno de los más comunes es ese que lo estoy mostrando aquí, translocación entre cromosoma 8 y 21. Tenemos otro que estoy indicando, ese que también aquí, y otro aquí. Estos son, digamos, los tres más clásicos, ¿ok? Este de aquí, que es el gen PML-RAR, también es interesante, pero está dentro de una categoría un poco separada, que es la leucemia promielocítica. El día de hoy les voy a hablar de leucemias mieloides agudas no promielocíticas, ¿ok? Solo para tenerlo en cuenta. Y bueno, entonces son alteraciones cromosómicas. Y de hecho las alteraciones cromosómicas, sean translocaciones o también sean, por ejemplo, en amploidías, son muy comunes en cáncer en general y también lo son en leucemia mieloide aguda. Pero también existen algunos casos de pacientes que uno ve el cariotipo y no ve ninguna alteración cromosómica. Entonces, sin embargo, si uno ve el genoma ya encuentra grandes cosas, ¿no? Entonces existe una gran cantidad de genes que están asociados a
procesos específicos como alteración de cromatina, espesiosomas, entre otros, van a estar involucrados, ¿no? Entonces, ustedes vean que existe una heterogeneidad genética aquí y por lo tanto existen subtipos de leucemia mieloide aguda. Y esto también es importante porque va a tener un impacto obviamente pronóstico y también un impacto sobre la respuesta al tratamiento. Dependiendo de la alteración genética, va a haber más susceptibilidad o no a un tipo de tratamiento, incluyendo incluso la quimioterapia, disculpen, que es el clásico de leucemia mieloide aguda. Entonces, existen varios tipos de leucemia mieloide aguda, no solo desde el punto de vista genético, sino también de cuál es el origen. Uno es el que es leucemia mieloide aguda de novo, o sea, que es un caso donde no hay precedentes de ninguna alteración hematológica anterior o no hay precedentes de ningún otro tipo de cáncer donde el paciente haya recibido terapia y de esto haya derivado una leucemia, ¿no? Entonces, existen varias formas de definirlo. Acá solamente estoy poniéndoles el ejemplo de los casos de novo, ¿no? Donde no hay ningún precedente anterior. Estos pacientes van a ser inicialmente intentados a llevar a quimioterapia, que es quimioterapia convencional. A pesar de todos los avances que existen actualmente en tratamiento, la quimioterapia va a ser el primer tratamiento que van a recibir más de la mitad de los pacientes. Obviamente que la quimioterapia, al ser un tratamiento muy agresivo, va a haber algunos criterios de elegibilidad, ¿no? Esto debido por comorbilidades o por edad, en fin. Esto es una cuestión más clínica. Pero los pacientes que reciben quimioterapia, ellos van a recibir una terapia llamada, en realidad dos terapias de inducción y consolidación, que son las principales, luego pueden recibir otras más. Y en la inducción hay un esquema clásico que se llama 7 más 3, ¿no? En el cual consiste en dar 7 días de citarabina y 3 días de un antracíclico, que puede ser hidromicina, entre otros. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente la resistencia a la citarabina, que es el principal quimioterapéutico aquí, es uno de los grandes problemas. Se ha visto que los pacientes responden inicialmente, es más del 50% de los pacientes logran una respuesta inicial a la quimioterapia, pero también un gran porcentaje de esos que respondieron inicialmente acaban recayendo después, ¿no? Por aparecer la enfermedad. Y aquí les quería mostrar en este slide nada más que definir las alteraciones genéticas es muy importante porque ya hay bastante evidencia de que dependiendo de qué alteración genética encuentres, pues se puede adaptar a un tipo de tratamiento distinto. Por ejemplo, todos aquí están recibiendo quimioterapia. Sin embargo, con algunas variaciones, ¿no? Lo que son de estos dos tipos de aquí, que se llaman leucemia mieloide aguda Corbin factor, van a recibir un adicional de este tratamiento. Los que tienen FLT3 positivo van a recibir una terapia target contra ese receptor, que es la midostaurina, entre otros de otra generación, en fin, ¿no? Entonces, la caracterización molecular es muy importante, no solamente desde el punto de vista pronóstico, de un punto de vista de saber qué tipo de LMA es, sino también para ajustar el tratamiento para darle un mejor chance al paciente. Con respecto a la clasificación de riesgo, como ustedes han visto, la gran complejidad de agentes genéticos que están ahí en juego, pues ya se ha juntado todo eso. Hay una gran cantidad de estudios que definen cuál es el pronóstico, cuál es la respuesta a la terapia en pacientes, y con eso se ha llevado a diferentes clasificaciones de riesgo. Hay varias, no solamente hay la que yo estoy mostrando aquí. La que yo estoy mostrando aquí es, en mi opinión, lo que yo veo aquí en el laboratorio donde yo estoy, en el hospital donde estoy, el más común, es digamos, el más usado, que es la guía de la European Leukemia Net. Es una guía en realidad que junta diferentes expertos en el área y obviamente diferentes experiencias, multicéntricos y también de diferentes continentes, para llegar a un consenso. Entonces el consenso es que hay alteraciones genéticas que definen a pacientes que van a responder mejor a la terapia y que van, por tanto, a progresar. Las chances de vida es mucho, mucho más alta, en cuanto hay otros que definen una enfermedad mucho más agresiva y mucho más resistente a la terapia. Esto se puede evidenciar en una figura de Kaplan-Meier, un gráfico de Kaplan-Meier, donde en la línea azul están representando a aquellos pacientes de riesgo favorable. Ustedes pueden ver que a más de 5 años de tratamiento o de seguimiento de los pacientes, el porcentaje
de supervivencia de estos pacientes es mayor al 50%, ¿no? Es bajo comparado con otro tipo de tumores, sí, infelizmente esta es una enfermedad muy grave y muy agresiva, pero es alta comparado, por ejemplo, con este grupo de aquí que está representado por la línea roja o naranja. Ustedes pueden ver que a 5 años o más el porcentaje ya está alrededor de 10% menos de pacientes vivos comparado con el inicio. Entonces, ¿es importante la clasificación de riesgo? Sí, es muy importante. Los pacientes que van a ser clasificados como de riesgo alto, y probablemente ya los clínicos van a estar buscando un donador de médula ósea, que es un tratamiento con intención curativa. Infelizmente no es fácil conseguir un donante por todo el tema de la compatibilidad y la accesibilidad, en fin, hay diferentes factores ahí. Y en cuanto a aquellos pacientes que son de riesgo favorable, pues ellos seguramente van a estar más enfocados, no tanto tal vez en buscar un trasplante, pero sí tal vez en diferentes tipos de tratamiento porque se sabe que van a responder bien. Sin embargo, a pesar de que existe esta clasificación ya muy bien establecida a nivel internacional, vamos a tener que, lo siguiente, voy a regresar un poco aquí. Ustedes van a tener primero pacientes que están representados aquí en la línea gris. Eso se llama grupo intermediario. Es decir, son pacientes que no se sabe si van a ir bien o van a ir mal. Esto ya nos dice que falta más información para poder definir o para poder refinar esta caracterización pronóstica. Ese es el punto número uno. Punto número dos, tenemos aquí dentro de, por ejemplo, el grupo que es favorable, pacientes que fallecieron rápidamente. Es decir, no evolucionaron según lo esperado, porque se predice que vayan bien, pero fallecieron rápidamente. Y por otro lado, también tenemos aquí en el grupo de riesgo desfavorable, pacientes que sobrevivieron más de 5 años. Es decir, ellos probablemente debieron ser categorizados como favorables. ¿Okay? Entonces, esto nos indica que nuevos marcadores son bienvenidos con la finalidad de recategorizar a los pacientes a un mejor grupo. Solo una información, esta categoría de riesgo que estoy mostrando acá, esta clasificación es del año 2017 y hay una nueva de 2022 y esto se va refinando cada vez que hay más información. Bien, entonces, para poder identificar nuevos marcadores, como ustedes vieron, la parte genética, la parte de genómica está muy bien caracterizada en esta enfermedad. No tanto así el uso de la expresión de los genes o de la dinámica de los genes para este propósito. Entonces, ¿cómo se pueden identificar nuevos marcadores? Pues utilizando estudios de RNA-seq. A partir de eso se aplican a evaluaciones estadísticas o últimamente de tipo Machine Learning para ser mucho más eficiente en la búsqueda de genes asociados a pronóstico. Y además del análisis de pronóstico que está aquí mencionado arriba, también se puede in silico poder identificar vulnerabilidades terapéuticas, ¿no? Entonces, oye, mira, acá hemos encontrado un grupo de pacientes con un perfil transcriptómico que está relacionado a una mejor respuesta a una droga A, una droga B, en fin, ¿no? Eso es posible, además, eso ya se está haciendo en diferentes enfermedades, incluyendo en cáncer. Entonces, la potencialidad del análisis de RNA-seq es muy buena. Pero mucho de esto aún está a un nivel de investigación. Lo que les mostré anteriormente, todas esas alteraciones genéticas que permiten clasificar riesgo, ya no está tanto a nivel de investigación, sino a nivel de aplicación. Muchos de ellos, inclusive aquí en Perú, disculpen, aquí en Brasil o en Perú o en otros países de Latinoamérica, se hacen o se buscan aplicar o implementar métodos moleculares para poder definir esas alteraciones genéticas, ¿no? En el caso de expresión génica, no, aún no se encuentra porque no hay un consenso respecto a qué genes o qué grupo de genes estarían evidenciando mejor el pronóstico. Y aquí quería traerles un concepto que les mencioné en los primeros slides, que es el concepto de leucemia madre mieloide, ¿ok? O leukemia stem cell, vamos a llamarlo leukemia stem cell, que es justamente la célula que va a permitir generar toda una masa tumoral. Y además de eso, es la célula que resiste mejor a la quimioterapia, ¿no? Entonces, recuerden que les dije que había dos tipos de células, las células más inmaduras y las células que corresponden a las células madre leucémicas, y los blastos, que era la masa tumoral. Bueno, los blastos tienen esa capacidad proliferativa, ¿no? Esas células que se proliferan mucho y ahí están en abundancia.
esas células son más susceptibles a responder a quimioterapia. En cambio, las células madre leucémicas no, ellas son un poco más quiescentes, se dividen solo ante demanda de hacerlo, si no se mantienen quiescentes. Entonces, son menos susceptibles a que sean afectados por esta terapia y por lo tanto, o cuando se trata al paciente, se ve una reducción rápida del volumen tumoral, ya no se ve nada al microscopio, todo el mundo está contento por eso. Sin embargo, el pequeño porcentaje de estas células primitivas va a permitir luego que se regenere un nuevo tumor en el paciente. Aquí estoy mostrando a la izquierda es los subtipos tumorales de acuerdo a este subtipo celular de leucemia. Entonces, por ejemplo, en el primer caso donde dice primitivo, estamos mostrando el caso de hipotético, una muestra donde hay una alta concentración de estas células madre leucémicas en comparación con otros tipos celulares también leucémicos. En cuanto también hay otros tipos, ustedes pueden ver aquí abajo donde dice maduro, donde esta población es muy rara y más hay de otros tipos, tipo blastos, entre otros, que también son leucémicos. ¿Okay? La jerarquía de células dentro de una muestra leucémica es bastante grande. Se sabe entonces que aquellos pacientes que tienen un perfil más primitivo, o sea, de más concentración de estas leukemic stem cells, van a ir mucho peor comparado con el resto, ¿no? Y era justamente por lo que les comentaba, ellos aguantan mejor las terapias. En ese sentido, ha habido un primer esfuerzo en el año 2016 para poder caracterizar el perfil transcriptómico de aquellas muestras que tengan más contenido de estas leukemic stem cells y con ello intentar clasificar pacientes, ¿no? Entonces se encontró 17 genes y por lo tanto se estableció un pronóstico de 17 genes para poder definir ese tipo de células. Aquí solo para mostrarles los Kaplan-Meier, donde hay en rojo se representan aquellos pacientes con alto índice de este score versus aquellos que tienen bajo, que están en azul, ¿no? Se puede ver que en diferentes cortes, pues el resultado es el mismo, indicando que es una corte y es un score bastante interesante para poder determinar riesgo de los pacientes. El problema de este score es que, bueno, primero, son 17 genes, ¿no? No es poca cosa. Los que hacen PCR en tiempo real sabrán que cuantificar 17 genes para cada paciente no es fácil. Y además de eso, los creadores de esta score han hecho su propia plataforma, tipo de microarray, pero más pequeño, solo para 17 genes, y por lo tanto involucraría, si se quiere aplicar a la rutina, una inversión nueva de nuevos equipos, en fin, lo que se quiere en realidad, lo que se espera en realidad es tener algún indicador más accesible, especialmente en regiones como la nuestra, que es Latinoamérica, donde no hay los suficientes recursos para poder tener un RNA-seq, tener un análisis genómico para cada paciente, ¿no? Entonces, 17 genes aún sigue siendo bastante, ahora hay una plataforma que también es cara, por lo tanto, se requiere más. Entonces, por eso es que nosotros decidimos hacer un análisis de diferentes cohortes, donde había datos de transcriptoma de los pacientes de cada cohorte, para poder identificar un nuevo índice. Entonces, el primer objetivo que tuvimos fue construir un índice pronóstico basado en expresión génica. Primero, que sea simple, quiere decir que no tenga mucho contenido de genes, ¿no? El número de genes sea preferentemente bajo para luego intentar llevar esto a una PCR, ¿no? Y también que sea robusto, que quiere decir de que si funcionó en una corte de una característica, funcione en otra corte de otras características, ¿no? Y ahí les voy a comentar un poco estas cohortes. Lo segundo, obviamente, intentar validarlo. ¿Okay? Eso hemos hecho ya un trabajo para ello, aún falta. Y el tercero es que no somos los primeros en proponer un score basado en expresión génica, ni para cáncer, ni menos para leucemia amiloide aguda, que hay bastantes. Entonces decidimos, ok, hay bastante cosa publicada. Vamos a hacer el nuestro con una metodología que nosotros pensemos que es la adecuada y al final vamos a comparar, vamos a reproducir todos los scores que encontremos en la literatura, vamos a compararlos todos y vamos a ver cuáles de ellos son más promisores para poder luego intentar generar evidencia de que ellos son los que deberían ser validados y tal vez probados como independientes para clasificar riesgo o tal vez para unirlo con la clasificación de riesgo ya establecida y intentar refinarlo. Entonces vamos allá.
Lo primero que hicimos fue seleccionar pacientes, todos adultos, ¿ok? Porque también hay leucemia amiloide aguda pediátrica, por lo menos para la primera parte, que es la búsqueda de genes asociados al pronóstico y la construcción de un índice, decidimos trabajar solo con cohortes de adultos, que era también lo que más hay, ¿ok? Descartamos pacientes que hacían leucemia premenocítica aguda, porque es una entidad que tiene un tratamiento completamente diferente a los otros pacientes con leucemia amiloide aguda, y también elegimos solo pacientes que hayan sido tratados con quimioterapia. Esto es importante porque las bases, por ejemplo, como el TCGA, tiene pacientes que fueron tratados con quimioterapia y pacientes que no. Entonces decidimos sacar a aquellos que no recibieron quimioterapia. Intentamos dejar pacientes que recibieron quimioterapia de diferentes edades, no solamente jóvenes, y con eso hicimos nuestros análisis. Para esta primera parte decidimos usar 5 cohortes que llamamos cohortes de descubrimiento. Están aquí indicadas. 2 cohortes fueron evaluadas por RNA-seq, que es el TCGA, y otro llamado BitML. Y 3 cohortes fueron evaluadas por MicroArray. Es una plataforma, unos estudios un poco más antiguos, pero que estaban disponibles con datos clínicos, lo que es importante. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue gen por gen y en cada cohorte decidimos dicotomizar a los genes en bajo y alto riesgo. Disculpen, baja y alta expresión. Gen por gen, de los más de 20.000 genes que hay en transcriptoma para cada cohorte. Una vez que dicotomizamos a ellos, y para ello utilizamos la curva ROC para intentar ubicar el mejor punto de corte relacionado con el pronóstico. Entonces es una estadística que no voy a explayarme mucho aquí, pero eso es lo que utilizamos. Y luego, una vez que ya dicotomizamos a los genes, según su asociación con el pronóstico, decidimos realizar un análisis de regresión de Cox y una reevaluación del área bajo la curva, y con eso determinar qué genes estaban asociados a pronóstico en leucemia amiloide aguda, de los más de 20.000 que existen. Y nos quedamos también con aquellos que eran consistentes, o dicho de otro modo, robustos. Es decir, si había un gen A que me funcionaba en la primera corte, el TCGA, yo también quería que ese mismo gen A me funcionase en la segunda corte, que es el BTML, y así en las otras 3, ¿no? Lo que queríamos era que funcionara en las 5 que definimos como cortes de descubrimiento. Las más robustas, es lo que queríamos. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos 7 genes. 6 de ellos estaban asociados a la alta expresión de ellos, estaban asociados a peor supervivencia, ¿ok? En cuanto solo un gen, la alta expresión de ese gen estuvo asociada a un tiempo mayor de supervivencia. Están aquí mencionados abajo, ¿ok? Ustedes pueden ver, ya llamo la atención, lo que estoy indicando aquí. Están relacionados directamente con metabolismo de lípidos, colesterol, fosfolípidos, en fin, lo que llamamos ya nuestra atención. Y bueno, lo que decidimos fue agarrar esta lista de 7 genes y con estos 7 genes armar índices de pronóstico, ¿okay? De diferentes formas. No solamente juntar los 7 y ya hacer un índice, sino ver la mejor combinación entre estos 7. Y fue lo que hicimos, ¿no? Modelamos índices de pronóstico basado en estos 7, dieron alrededor de 120 en total todas las combinaciones. Lo hicimos usando una estadística que se llama suma ponderada de la expresión génica, ¿ok? No voy a detallar tampoco aquí la estadística, pero si tienen interés luego me preguntan. Y bueno, una vez que ya modelamos todos los índices de pronóstico, los 120, decidimos aplicar la estadística clásica para ver asociación con pronóstico, que es la regresión de Cox. Aquí obviamente aplicamos análisis tanto univariado cuanto multivariado, área bajo la curva, y agregamos sensibilidad y especificidad también. ¿Okay? Una vez que hicimos eso, ya encontramos 2 scores. De los 120, habían solo 2 scores que pasaban todos nuestros filtros estadísticos y que predecían un buen pronóstico en las 5 cohortes de descubrimiento. Esos 2 scores están aquí mencionados. Había que decidir cuál de los dos íbamos a describir y a validar, porque no podíamos usarlo todo. Y decidimos aplicar un criterio estadístico que se llama criterio de Akaike, ¿no? Que nos permite, digamos, que juntar 2 variables y ver cuál es el mejor modelo al juntar 2 o en realidad más variables. La variable que juntamos a los scores fue justamente la clasificación de riesgo European Leukemia Net que ya les mencioné en la introducción. Felizmente había datos para eso en esas 3 cortes que están aquí. No había para las 5, solo en ellas 3, pero ya era gran cosa. Así que juntamos eso con cada uno de los scores de forma estadística y evaluamos el criterio de Akaike y nos quedamos finalmente con esta primera opción.
Esta primera opción estaba compuesta de dos genes, de cuatro genes, pero dos de ellos estaban directamente involucrados con la vía de síntesis de nuevo de colesterol. Bien, eso solamente para mostrarles eh, figuras de Kaplan-Meier de cada uno de los genes. Esto es en TCGA, pero fue el mismo resultado para las cinco cohortes. Otra cosa muy importante aquí es que cuando hablamos de expresión génica estamos hablando de una variable cuantitativa. Si nosotros hablamos de alta expresión asociado con mal pronóstico y baja expresión asociado con buen pronóstico, por ejemplo, estamos ignorando que la variable es cuantitativa. Entonces, más o menos para que sea un razonamiento aquí mío. Cuando tenemos bajos, por ejemplo, para el caso de nuestro score, que es el score que llamamos 4PI, ¿ok? Cuando existe valores bajos del 4PI, o si lo quieren de la expresión de algún gen, si ustedes están trabajando con eso, vamos a tener que lo esperado que esa baja expresión o esos bajos valores del score en mi caso estén asociados con un mejor pronóstico, ¿ok? Para mi caso. Y los valores altos están asociados a peor pronóstico. Y la pregunta es, ¿y qué hago con los valores intermedios? ¿Qué es lo que nos dicen esos valores intermedios? En realidad esos valores intermedios no dicen nada. Ese es el tema con una variable cuantitativa. Si uno quiere tener este tipo de asociaciones con pronóstico, por ejemplo, tienes que considerar que tu variable es cuantitativa y que por lo tanto no puedes tener solamente dos grupos, porque hay valores que no tienen la suficiente sensibilidad para discriminar entre buen o mal pronóstico. Por lo cual nosotros decidimos con este score discriminar pacientes en tres grupos, grupos de bajo score, score intermediario y score alto. Sin entrar en mucho detalle, como les dije al inicio, teníamos cohortes evaluadas por Michael Rey y por René Acejo, técnicas completamente diferentes. Para poder hacer las comparativas, intentamos aplicar una matemática simple para normalizar los datos, y lo que conseguimos después de la normalización, como ustedes pueden ver aquí en la figura, es que los valores del score se parecían, tenían casi la misma distribución, ¿no? Y eso nos permitió determinar dos puntos de corte, los que están indicados aquí en el puntero. Y esos puntos de corte fueron más o menos, fueron calculados, no calculados, fueron elegidos un poco que manualmente, probando puntos y viendo cómo van discriminando el pronóstico de nuestros pacientes. Fue un trabajito ahí que hubo que hacer, pero lo encontramos y finalmente encontramos los tres grupos. Definimos que pacientes que tenían, disculpen, pacientes que tenían un menor a 1 iban a ser considerados como bajo score, o sea, de buen pronóstico, y pacientes que tenían valores mayores a 1.4 estaban relacionados a peor pronóstico y eran considerados el grupo de alto score. Cuando comparamos, cuando hacemos un análisis de área bajo la curva para ver la asociación del score con el pronóstico, vemos que en las 5 cohortes, a lo largo de 5 años de seguimiento, en la mayoría de casos, el score se mantiene por encima de 0.6 de área bajo la curva, lo cual es bastante aceptable, considerando que en esta enfermedad no existen marcadores que sean tan perfectos como para tener un área bajo la curva de 0.8 o 0.9. Entonces nos animó bastante y luego vimos los análisis de Kaplan-Meier. Ahí ustedes tienen en azul los pacientes que tienen bajo score, en verde los que tienen score intermediario y en rojo los que tienen score alto. Entonces pueden ver claramente que se forman tres grupos de pronóstico bastante diferentes. Pero yo voy a llamar la atención, les voy a pedir que se olviden imaginariamente de lo que es el verde y solamente comparen lo que es el score bajo, es decir, los que van bien, buen pronóstico, versus los que van de un pronóstico más desfavorable, porque realmente ahí está la comparación. Nuestros cortes de descubrimiento eran 5, aquí muestro 2, aquí están mostrando los otros 3. Como pueden ver, si comparan solo línea azul con línea roja, van a ver que siempre están diferentes. Y obviamente realizamos un análisis multivariado para poder identificar o para poder definir si nuestro score ya estaba asociado o el efecto de nuestro score estaba dentro de alguna variable ya conocida asociada a pronóstico, como es la edad, el sexo, el control leucocitario o la propia clasificación olimpioquímica NET, y no encontramos eso. Nuestro score se mantuvo independiente, es decir, buena parte de su efecto no tiene nada que ver con estas variables anteriores. Y lo hicimos tanto en el TCGA como en las otras dos cortes que teníamos datos clínicos suficientes para hacerlo.
sea, la segunda parte fue la validación. Entonces ya teníamos resultado, encontramos un score, encontramos genes, vamos a validarlo. Usamos tres cortes para validarlo. Las dos que ustedes están viendo ahí. La primera es una corte europea. En realidad es una actualización de una corte anterior que ya habíamos usado en la corte de descubrimiento. Y esta segunda de Target es una corte pediátrica. ¿Okay? Entonces incluimos ella porque estaba disponible, y lo interesante es que también encontramos en pacientes pediátricos que este score podía discriminar el pronóstico. Y siempre es importante tener una cohorte, digamos, propia, ¿no? Porque todos los estudios anteriores que mostré son estudios que están dentro de un ensayo clínico, de un estudio clínico. Es decir, bastante controlado, donde hay criterios de inclusión de los pacientes al estudio, ¿no? Entonces es una cosa bastante controlada. Había que ver si nuestro score también funcionaba en una corte real, de la vida real, de un hospital, como lo hay aquí, y tuvimos un primer avance en eso con una colaboración con el Instituto de Investigación de Groningen, de Holanda, con un colaborador que se llama Diego Martins Pereira, o Pereira Martins, disculpen, y su jefe que es el doctor Schringer. Entonces ellos consiguieron colaborar, se les explicó el trabajo y consiguieron apenas pocos pacientes, un poco menos de 40, y lo que hicieron interesante es que ellos cuantificaron esos cuatro genes por PCR. Como les había mencionado antes, todo lo que hicimos era evaluando RNA-seq y evaluando microarray. Y aquí se hizo con PCR, que era interesante porque lo que queríamos era tener algo que sea aplicable, ¿no? En la rutina y que sea fácil de aplicar. Son solo cuatro genes, es muy fácil. Y lo hicieron y le encontramos diferencias. Usted, una vez más, solamente céntrense en la línea azul y en la roja. Ven que hay una clara diferencia, ¿no? Igual nos estamos haciendo nuevos estudios porque la corte aquí es muy pequeña, ¿no? Entonces necesitamos continuar ampliando. Una cosa también que es interesante es que nosotros encontramos que aquellos pacientes que tenían un alto score tenían una mayor probabilidad de que sean refractarios. Refractario quiere decir de que no responde desde el inicio a la quimioterapia. Simplemente nunca respondió, ¿no? Y eso lo vimos en dos cohortes diferentes, como ustedes pueden ver aquí. Bien, una cosa que lo hicimos en realidad, no lo habíamos hecho al inicio, pero lo hicimos porque cuando mandamos a publicar este trabajo nos lo pidieron, un revisor lo pidió. Y dijo así, bueno, ¿y qué tal la clasificación European Leukemia Net? El score que ustedes están proponiendo ayuda a refinarlo, es decir, se podría en un futuro incluirlo dentro de este complejo genético que es la clasificación para poder ayudar a mejorarlo. Y bueno, nosotros lo que hicimos es una pequeña evaluación en una de las cohortes. Lo que hicimos básicamente es determinar lo siguiente, de acuerdo, separamos a los pacientes por grupo de riesgo según la European Leukemia Net, que es la clasificación ya establecida clínicamente, y dentro de cada grupo dividimos a los pacientes según los scores. Y según esos resultados determinamos nuevos grupos de riesgo. Ustedes están viendo aquí. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que en el grupo que es intermediario, que es el grupo más problemático, que en el punto de vista de tratamiento, como les mencioné, el score continuó conseguía discriminar pacientes que en realidad eran de mal pronóstico. Entonces, y esto ya era un buen indicio. Y a su vez, dentro del grupo de adverso, había pacientes que en realidad se comportaban como de riesgo intermediario. Viéndolo en un Kaplan-Meier se ve más o menos así, ¿no? Esta es, disculpe, aquí en este Kaplan-Meier ustedes ven la clasificación de riesgo según lo establecido por clínica, el European Leukemia Net, o sea, con todas las alteraciones genéticas que les había mencionado. Y aquí, a la mano derecha, ya la misma clasificación del European Leukemia Net, pero sumando el score que nosotros estábamos desarrollando. Ustedes pueden ver que existe una mejor discriminación. Sin embargo, nosotros tomamos este resultado con calma porque necesitamos validarlo. Específicamente esta parte no lo hemos validado. Solamente lo hicimos porque nos lo pidió el revisor y nos gustó el resultado. Bien, una cosa que también encontramos es que, bueno, tenemos todo el transcriptoma, hicimos un análisis de enriquecimiento de vías biológicas y nos llevamos con la sorpresa que la única vía biológica asociada a un alto score eran vías biológicas que tenían que ver con colesterol, con producción de colesterol y específicamente vía de novo, vía de síntesis de colesterol. Esto es bien interesante.
porque ya hay un tratamiento que ya ha sido probado en fase clínica, que son las estatinas, que inhiben en un punto específico toda la producción del colesterol. Sin embargo, lo que nosotros vimos, y se los mencioné al inicio, dos de los cuatro genes de nuestro score están involucrados en la síntesis de novo. Entonces, tal vez ese primer tratamiento que ya ha sido probado debería ser cambiado a otro punto de la vía, ¿no? Eso fue una visión que tuvimos. Bien, hicimos algunos análisis de single cell solamente para evaluar si había algún fenotipo, especialmente el inmaduro, definido por CD34, que define más o menos las leukemic stem cells, y si coincidía con el perfil que encontramos en células con más score 4PI. Encontramos cierta coincidencia, sin embargo, nosotros no podemos indicar que realmente solamente aquellas muestras con alto porcentaje de leukemic stem cells sean las únicas que tienen alto score. Finalmente, el tercer objetivo, recuerdan, era, como hay una gran cantidad de información de scores, se publican a cada rato, yo soy revisor de algunos journals y por lo menos 4 me llegan a la semana y todos son scores basados en expresión génica. No por el M necesariamente, pero también, ¿no? Entonces lo que hicimos fue seleccionar aquellos donde había disponibilidad de cómo lo hicieron, porque no todos lo hacen, son claros al momento de cómo hicieron su score. Reprodujimos en total 56 scores y los comparamos entre todos junto con nuestro score. ¿Qué es lo que encontramos? Que solo aquellos que están aquí en azul, indicados en ese rectángulo azul, funcionaron bien para 5 cortes diferentes. Y cuando hablo de 5 cortes diferentes, hablo de que son étnicamente diferentes también. TCGA tiene americanos, tiene europeos, a veces latinos, y por ejemplo este último de acá es de Taiwán, ¿no? Entonces, existe gran variabilidad desde el punto de vista étnico y aún así, esos scores, incluyendo el nuestro, que es el primero, conseguían discriminar bien el pronóstico en esta enfermedad. Aquí está la lista, ¿no? de todos los scores, y lo pongo porque nos llamó la atención. Vean ustedes el número de genes que están involucrados en cada score, ¿no? La mayoría son altos, hay uno inclusive de 85. Entonces, 85 genes para predecir el pronóstico aplicable, fácilmente aplicable no es, ¿no? Ya 17, como les conté, era el problema. Y nuestro score era el score con menor número de genes, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque es el score, uno de los scores más robustos ya propuestos y el más simple hasta ahora descritos. Y que sea robusto al mismo tiempo, ¿no? Finalmente hicimos un análisis de correlación entre estos diferentes scores para ver si había coincidencia entre ellos. De hecho, había un conjunto de scores que coincidían en sus valores y nuestro score no coincidía con ninguno anteriormente descrito, indicando que la novedad, ¿no? De este score y de lo que puede predecir. Bien, lo que sigue, próximos pasos, hay una alumna de iniciación científica que se llama Taina Shi, que está desarrollando el proyecto de validación del score. Ella va a enfocarse más en esos dos genes relacionados al colesterol que les mencioné, pero ya se va a aprovechar también en hacer todo el score. Entonces ella está trabajando con eso y es una cohorte del mundo real, es una cohorte que no pertenece a un ensayo clínico. Eh, y bueno, eso es importante, ¿no? Y obviamente queremos hacerlo con un número de pacientes mayor, porque como les habíamos mostrado, el que se hizo con un PCR tenía apenas 40 pacientes alrededor de eso. También hay otro proyecto de iniciación científica que es de Bruna Aparecida. Cómo nosotros encontramos estos dos genes relacionados al pronóstico y encontramos las vías biológicas asociadas a colesterol, decidimos que el proyecto de ella sea usando drogas que inhiban específicamente a estas dos enzimas. Estas dos enzimas pertenecen a la vía de síntesis del colesterol y están un poco más adelante que la primera que está relacionada a un tratamiento ya escrito, que eran las estatinas que les dije que ya había ensayos clínicos inclusive. Entonces, tal vez esos dos enzimas que estoy mencionando ahí sean interesantes para poder inhibir el proceso de síntesis de colesterol que está asociada a resistencia a quimioterapia, como ya está descrito en otros artículos. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, doctor César, agradecerle por la ponencia, estuvo muy interesante. Y en esta ocasión vamos a pasar a la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para César.
Ya estamos todos cansados, creo. Aún no hay preguntas. Bueno, parece que por el momento no hay preguntas, entonces, No, todo bien. Voy a ¿acaso usted escribir aquí tiene en el algún chat. mensaje que le gustaría dar para finalizar Sí, su voy a sesión, escribir, estoy una escribiendo en el recomendación en chat, particular? estoy escribiendo en el chat mi correo. Si tienen interés en esta Ah, área está de con el micro apagado, marketing. parece que no escucha muy bien. ¿Se me escucha? Yo lo tengo el micro abierto aquí. Ah, Sí, ya, sí se ya, escucha eso. Entonces está creo que bien. antes no me escucha. Y dice, excelente charla, gracias, estimado Luis. Dice, después del proceso de validación, ¿qué sigue? En realidad es convencer a la comunidad científica. Hace 2 semanas estuve en un evento en Italia donde se reunieron gente, los expertos en leucemia mieloide aguda, ¿ok? Y dentro de los que estaban ahí estaba la autora que definió toda esta clasificación de riesgo europeo de leucemia NET. Y bueno, expuso nuevas evidencias respecto a este score, bueno, a este score no, a esta clasificación. Y una de las preguntas que se le hizo al final de su ponencia fue, actualmente existe mucha evidencia respecto a usar expresión génica para poder simplificar todo ese proceso de clasificación de riesgo que con lo que se está propuesto es muy complejo en muchas regiones del mundo. Y básicamente lo que hizo ella fue un poco medio que evadir la pregunta, indicando que efectivamente hay mucha evidencia de lo que ella está proponiendo y lo que se está utilizando. Y ella dijo, sí, yo prefiero utilizar la parte genética, yo sé que en la parte de expresión génica hay muchas cosas, pero no he entrado a eso. Entonces, yo creo que es un tema de generar más evidencia, ¿vale? Y eso para eso son las validaciones, no hacerlo, por ejemplo, solamente aquí, sino buscar un colaborador en otra parte del mundo que también convencerlo para que lo haga, e ir generando, moviendo evidencia para que los expertos en el área vayan mirándolo y luego vayan haciéndole caso y intentando aplicar, ¿no? Yo creo que sería eso, ¿no? Ir generando más evidencia, ¿no? Las validaciones que uno hace es en su laboratorio, todo ok, pero hay que generar más validaciones externas, ¿no? Bueno, sería eso. Bien, agradecerle a Luis José por la pregunta que hizo. Muchas gracias, dice. ¿Tenemos alguna otra pregunta más? Me parece que Ricardo... Parece que todo bien. Sí, Respecto a las validaciones, me parece que está escribiendo su pregunta. ujú. No, si es más fácil, pueden abrir su micrófono también, ¿no? Si la pregunta es muy larga o quieren explayarse un poco en la pregunta. Y se sugiere algún tipo de tecnología para realizar validación sin pensar en temporal o secuenciación. Yo siempre creo que es bueno intentar siempre por lo más simple, ¿no? Estamos en una región que a veces no tiene todos los recursos, entonces yo creo que la PCR siempre va a ser una primera buena tentativa. Eh, ya hablar de secuenciación, hablar de paneles pequeños de genes, en fin, todo eso, puede que no sea tan caro, pero conlleva sí a una inversión y que a veces hay que convencer a la propia institución de hacerlo. Si se tiene un PCR a tiempo real, creo que la mayoría de laboratorios de biología molecular lo tienen y creo que la mayoría de hospitales, bueno, no la mayoría, pero una buena cantidad de hospitales tienen un PCR a la mano o es más fácil de conseguir. Creo que por ahí se empezaría, ¿no? Y obviamente hacerlo en cortes de la vida real, ¿no? Cortes de pacientes que llegan prospectivamente al hospital. Y otra pregunta de Luis. ¿Qué tanto varía el análisis en modelos molinos en humanos? Wow, buena pregunta. Mira, hay un trabajo, no sé, no recuerdo de qué año, pero se discutió en un lab meeting acá en el laboratorio, que comparaba la leucemia de modelos murinos y la leucemia humana.
y de hecho hay mucho parecido y por eso es que se utiliza como modelos, pero también hay mucha variabilidad. Específicamente en lo que es el efecto del gen P53, les había mencionado que las mutaciones en P53 son uno de los más graves en la leucemia mieloide aguda. La biología que hay por detrás de eso, estudiar en células humanas, difiere bastante, yo diría que bastante, pero en buena medida de lo que se ve en un modelo murino. Entonces, modelo murino es importante, muy importante. ¿Debería usarse? Sí, sin duda debería. Si está en la opción, está en la capacidad de utilizarse, pues se usa. Pero siempre teniendo en consideración de que es un modelo murino, ¿no? Y con todas esas salvedades, pues se analizan los resultados. Bueno, ¿tenemos alguien más? ¿Le gustaría hacer otra pregunta o quedó claro? Creo que para la mayoría. Ah, sí, eh, tengo otra pregunta. Ujú. Ricardo, dime. Con respecto a la implementación de la prueba, eh, ¿vos sugerís algún tipo de criterio de inclusión de las personas que van a usar ese score Disculpa, ¿un tipo alguna de qué? validación o solamente, digamos, es cualquier persona que nada más sufre la enfermedad de leucemia mieloide aguda o si, digamos, hay alguna característica adicional en los pacientes para ajustar bien ese índice o ese score? Claro, el índice está pensado en pacientes que hayan sido tratados o que entren dentro de la terapia de quimioterapia, ¿no? La quimioterapia clásica, que infelizmente continúa siendo la principal herramienta para estos, principal terapia para estos pacientes. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Si hay paciente que va a entrar en otra categoría porque ya hay otra terapia nueva, en fin, pues este score no está diseñado para eso. Entonces, es importante ver la terapia que va a recibir este paciente. Eh, lo segundo, bueno, la mayoría de cortes que hemos evaluado aquí son de adultos, solo uno pediátrico. Yo sugeriría que sea en todo caso solamente adultos, a menos que haya más validaciones en pediátricos. Y bueno, de momento solo eso, ¿no? No veo más. De repente en el camino de las validaciones encontremos más cómo afinar nuestros criterios, pero de momento con estas primeras evaluaciones es solo eso. Muchísimas gracias, más bien. Excelente la presentación. Gracias, gracias, Ricardo. ¿Alguna otra pregunta más? Luis pregunta, ¿han trabajado con modelos de organoides y el desarrollo de genes del desarrollo tengan alguna implicancia en las mutaciones de leucemia? Eh, con respecto primero a los organoides, recordemos que la leucemia no son células que se adhieren, son células que están en suspensión, son células hematopoyéticas. Cuando uno lo coloca en por ejemplo, en una botella de estas de cultura, de plástico ahí en el laboratorio, placa Petri si quieren también, cuando uno las coloca ahí, ellas no se van a adherir, a diferencia de todo el resto de tumores sólidos que siempre se adhieren, ¿no? Entonces, no es necesario analizar el tipo de organoides, tal vez si te refieres a modular un contexto parecido a la médula ósea, ok, sí hay modelos para eso, pero son en suspensión principalmente. Y respecto a genes de desarrollo que tengan implicancia, sí, hay varios. Los genes HOX, por ejemplo, están bastante activos en ciertos tipos de leucemia mieloide aguda. Un hallazgo que tuvo nuestro laboratorio es que cuando nosotros tratamos las células de leucemia mieloide aguda con ATRA, que es una droga que ya se utiliza en algún subtipo de leucemia, eh, las células que resisten ese tratamiento o que van a recaer después activan la expresión de NANOJ y OCT4, que también son genes envueltos en el desarrollo. Entonces, sí, de hecho, si miramos el cáncer en general, parece que fuera en varios casos una ida para atrás en muchos aspectos a nivel transcriptómico que refleja inmadurez y potencialidad, ¿no? Justamente le da esa potencial al tumor.
Claro. Luego Luis José respondió, claro, como en médula. Gracias a ti, Luis. Gracias, Luis, por la pregunta. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, parece que no. ¿Le gustaría terminar con algunas palabras, doctor César? Eh, Simplemente agradecerles por la presencia en el evento. Eh, una de las cosas que yo más quiero de estos eventos para todos es inspirarlo y darles coraje a que si tienen interés en esta área, háganlo. Si pueden salir, ok. Si se quedan en sus países, ok también. Se puede hacer grandes cosas desde donde están. No se desanimen. Necesitamos manos para combatir esta enfermedad. Solamente eso. Bueno, muchas gracias por su excelente ponencia de hoy. Y ahora vamos a pasar a presentar a la siguiente ponente. La siguiente ponente es la estudiante de doctorado Patricia Basurto Lozado. Ella es ingeniera en biotecnología, tiene una maestría en ciencias e infección e inmunidad. Ella es estudiante del LIIGH, el International Laboratory for Human Genome Research, de la Universidad Autónoma de México. Cuenta con un conocimiento de biología molecular, microbiología, genómica, inmunología y bioinformática. Tiene experiencia en técnicas de laboratorio en el área de microbiología y biología molecular, como son la detección de genes de resistencia a antibióticos, identificación de patógenos, PCR y microarray. Tiene bases de bioinformática para la identificación y análisis de variantes genéticas en datos de secuenciación de nueva generación, manejo básico de Shield-Based, R y Phyto. Tiene experiencia en la elaboración de propuestas de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico, experiencia en actividades de gestión de la calidad y gestión ambiental, así como conocimientos en ISO 9001 y ISO 14001. Un placer tenerla aquí presente, Patricia. Hola, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación para poder compartir el trabajo que hacemos en el laboratorio que pertenezco. Nada más me pueden confirmar que pueden ver ya la presentación. Sí, se escucha muy bien y se ve la presentación en pantalla completa. Perfecto. Bueno, nada más como para una breve introducción de lo que realizamos en nuestro laboratorio. Yo pertenezco al Laboratorio de Genética del Cáncer y Bioinformática, que pertenece, como ya mencionaron, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, nuestro laboratorio se dedica principalmente al estudio de tipos de cáncer que son relevantes en poblaciones latinoamericanas. Como sabemos, hay una escasez de estudios sobre cáncer en general, específicamente en lo que es en el área de la genómica, en poblaciones latinoamericanas. La mayoría de los datos que han sido estudiados provienen de poblaciones de ascendencia europea, y es por eso que el laboratorio busca llenar ese vacío de información, ¿no? En este caso, yo les voy a estar presentando lo que es nuestro trabajo que hemos realizado en lo que es el melanoma acral. Y bueno, entonces, en este caso, el título de esta presentación es el análisis genómico del melanoma acral en México. Y bueno, como una breve introducción, que ya se vio en mis pláticas anteriores, bueno, ¿qué es el melanoma, no? El melanoma es un tipo de cáncer de piel que, aunque es de los menos frecuentes comparado con otros tipos de cáncer de piel, es el que tiene una mayor mortalidad. Y bueno, se origina de lo que son los melanocitos. Y los melanocitos son las células que están encargadas de la producción de melanina, la cual también tiene como función proteger al resto de las células por el daño causado por luz ultravioleta. Y bueno, el melanoma también se puede dividir en diferentes subtipos de acuerdo al sitio de presentación de la lesión, es decir, en donde aparece el tumor, y también de acuerdo a sus características clínico-patológicas. En esta diapositiva les estoy mostrando los 6 subtipos principales del melanoma. En este caso, el primero es el que sería de extensión superficial. Este es el más común a nivel global y el más frecuente en poblaciones de ascendencia europea.
y se caracteriza por tener un crecimiento inicial horizontal a lo largo de la piel antes de empezar a crecer a lo que sean capas más internas de la piel. El lentigo maligna, que está caracterizado por aparecer en edades más avanzadas, alrededor de los 70 años, y aparecer en zonas que están expuestas de manera crónica a luz ultravioleta, como pueden ser la cara y el cuello. El nodular, que se caracteriza por tener un corto periodo de crecimiento horizontal y un rápido crecimiento vertical hacia capas más internas de la piel, por lo que lo hace un subtipo mucho más invasivo. El mucoso, que como su nombre dice, aparece en lo que serían zonas con mucosas, como puede ser el interior de la boca. El lubrial, que también como su nombre indica, aparece en lo que sería el globo ocular. Y el acral lentiginoso, que va a ser el subtipo en el que nos vamos a enfocar en este proyecto y que se caracteriza por aparecer en sitios sacrales, lo cual incluye las palmas de las manos, las plantas de los pies y el lecho subungual, que sería la piel debajo de la uña. De momento, la etiología es desconocida, es decir, no sabemos cuáles son las causas que generan este subtipo de melanoma, pero sabemos que no está relacionado al daño por luz ultravioleta. Y bueno, esto lo sabemos primero que nada por el sitio de presentación. El sitio más común donde aparecen estos tumores es la planta del pie, la cual está muy poco expuesta a luz ultravioleta, y también otros estudios que ya se han realizado han observado que la proporción de la firma mutacional que causa la luz ultravioleta en este tipo de tumores está en una presencia muy baja o simplemente no está presente. Otras cosas que son importantes de mencionar sobre este subtipo de melanoma es que generalmente tiene un diagnóstico tardío, se diagnostica por lo general en etapas más avanzadas, y esto se debe a que existen errores en el diagnóstico, ya que se puede confundir con otras patologías como son pie diabético, algunos hematomas o infecciones fúngicas, principalmente cuando son melanomas subunguales. Otra cosa muy importante es que este subtipo de melanoma presenta una menor supervivencia en comparación a los otros subtipos de melanoma. Y bueno, este subtipo de melanoma también difiere de forma importante en su perfil genómico a los otros subtipos de melanoma que sí son causados por daño por luz ultravioleta. Por ejemplo, en melanoma que está causado por luz ultravioleta se conocen unos genes driver o genes conductores clásicos, que serían el gen BRAF, el gen NF1 y los genes RAS. Pero en este caso, para tumores de melanoma lentiginoso sacral, se observa que hay una menor proporción de tumores que presenten mutaciones en estos genes, y entre el 50% o un poco más de los tumores de melanoma lentiginoso sacral se consideran triple wild type o triples silvestres, ya que no cuentan con mutaciones en ninguno de estos genes clásicos. También otra diferencia importante es que el melanoma lentiginoso sacral, o amelia como le llamaré de adelante, tiene una mayor carga de cambios estructurales en comparación a otros subtipos. Por ejemplo, tiene una mayor carga de lo que serían inserciones, de lesiones, amplificaciones y translocaciones, y tiene una mucho menor carga de mutaciones puntuales. Y bueno, ¿por qué es importante estudiar el melanoma lentiginoso sacral? Bueno, el melanoma lentiginoso sacral a nivel global se considera un subtipo de melanoma raro, pero puede representar la mayoría de los casos en algunas poblaciones latinoamericanas, africanas y asiáticas. Y bueno, nada más para aclarar, esto no se debe a que la incidencia sea más alta, pero que en poblaciones latinoamericanas, africanas y asiáticas, generalmente la incidencia de los otros subtipos de melanoma es menor. Y bueno, aquí les estoy mostrando un pequeño mapa en donde cada círculo está mostrando como la totalidad de casos de melanoma en, bueno, cada una de las regiones, y cada color está indicando qué proporción de esos casos es de cada uno de los subtipos, ¿no? Y podemos ver que en verde se está marcando lo que es el melanoma de extensión superficial, que les había mencionado que era el más común a nivel global y el más común en poblaciones europeas. Entonces podemos observar que es la mayor parte de los círculos en zonas como, por ejemplo, lo que es Estados Unidos, el Reino Unido, Sudáfrica y Australia, que son principalmente poblaciones de ascendencia europea. Y en este caso, el acral lentiginoso está marcado de color rojo, y podemos ver que es la mayor proporción de casos en países latinoamericanos como lo es México y Perú, en Togo en África, y en países asiáticos como son China, Corea, Japón y Taiwán. Y también es importante mencionar que la mayoría de los estudios genómicos que se han realizado sobre este subtipo de melanoma a la fecha se han realizado sobre poblaciones de ascendencia europea. Entonces, parte de los objetivos de nuestro proyecto
es llenar ese vacío de información para saber si existen diferencias o no entre este subtipo de melanoma, entre poblaciones latinoamericanas y poblaciones de ascendencia europea. Para realizar esto, estamos trabajando con principalmente población mexicana, y para esto se han recolectado muestras de melanoma lentígeno sacral que están embebidas en parafina. Estas muestras se obtuvieron del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, y también se obtuvieron muestras paredas normales a estos tumores. En este caso podrían ya ser tejido normal adyacente al tumor o saliva, y estas muestras son procesadas y luego pasan por un proceso de secuenciación de exoma completo. Y ya con los datos de secuenciación hemos estado trabajando en análisis bioinformáticos que incluyen el llamado de variantes, la estimación de cambio de número de copias y los análisis de las firmas mutacionales presentes en estos tumores. Y con este tipo de análisis esperamos identificar cuáles son los genes drivers o genes conductores y cuáles son las alteraciones más frecuentes que observamos en estos tumores, lo cual nos puede ayudar a identificar potenciales dianas terapéuticas, y en el caso de análisis de firmas mutacionales nos podría ayudar a identificar una potencial etiología de estos tumores. Aquí les estoy mostrando más o menos lo que sería nuestra cohorte total. En este caso se recolectaron un total de 128 muestras que provienen de 96 pacientes, y el gráfico les está mostrando algunas de las características clínicas de la cohorte. Como pueden observar, tenemos un poco más de pacientes femeninos que masculinos, y también se puede observar que la mayoría de nuestros pacientes provienen del centro del país. Esto se debe también por la cercanía al Instituto Nacional de Cancerología. Aquí también les gustaría hacerles notar nada más que, si pueden ver, la mayoría de los pacientes llegan a un diagnóstico con ulceración. Y bueno, esto es importante debido a que la ulceración es un factor pronóstico importante en este subtipo de melanoma, y también, como pueden ver, la mayoría de los pacientes son diagnosticados en un estadio 3. Más o menos la media de edad de los pacientes con melanoma sacral en México es de los 60 años. Y aquí también les estoy mostrando un poco lo que sería el grosor de estos tumores, y podemos ver que algunos de estos tumores pueden llegar a tener grosores bastante altos, y lo cual también correlaciona con el estadio en el que son diagnosticados. Y también aquí finalmente en la parte inferior les estoy mostrando los sitios de donde provienen los tumores. En este caso, si pueden notar, en negro se están marcando los tumores primarios y en color azul algunas metástasis. Y en los primarios podemos observar que la mayoría de ellos provienen de la zona del pie, ya sea de la planta del pie, de los dedos o de la zona del talón. Y principalmente el sitio donde observamos mayor cantidad de metástasis ha sido en los pulmones. Y bueno, también contamos con algunas muestras que son provenientes de la zona de la mano, y algunos subunguales, pero sí son una menor cantidad en comparación con los que vienen de la zona plantar. Y bueno, les voy a estar presentando lo que son los resultados que tenemos a la fecha de este proyecto, y lo voy a dividir en tres partes principales. La primera les voy a platicar acerca del perfil genómico que observamos en estos tumores, lo cual va a incluir los genes de driver, las alteraciones de número de copias que están presentes en estos tumores y las firmas mutacionales presentes. Y bueno, empezando con esto, vamos a hablar de lo que son los genes driver. Y en este caso les estoy presentando un gráfico conocido como un oncoplot, en donde estamos haciendo un pequeño resumen de las mutaciones y los genes principales que están siendo afectados en nuestras muestras. En este caso, cada una de las columnas va a ser una muestra de un paciente. Y aquí en las filas estoy indicando algunos de los genes que están alterados en estas muestras en particular. También estos colores están indicando el tipo de mutación que presenta cada muestra particular para ese gen. Y en la parte superior, las barras están indicando el número de mutaciones no sinónimas presentes en cada una de las muestras. Como pueden ver, la cantidad de mutaciones es baja. Y en la parte inferior tenemos también algunas anotaciones clínicas, como por ejemplo, de dónde proviene ese tumor, el sitio de presentación, el sexo del paciente, la edad, si está ulcerado o no, y el tipo de tumor, si es un tumor primario o si es una metástasis. Así como también el cambio de la proporción de cambios de nucleótidos en cada una de ellas. Y bueno, aquí lo principal que les quiero mostrar es que, si pueden ver en la parte superior, son los genes más frecuentemente mutados en nuestra cohorte, que en este caso serían los genes NRAS,
KIT, BRAF y NF1. Si recordarán, yo les mencioné que los genes clásicos del melanoma eran NRAS, BRAF y NF1. Aquí en este caso sí los encontramos. Pero si ven aquí del lado derecho, estoy mostrando lo que sería el porcentaje que representan dentro de la cohorte, es decir, tenemos un 15% de pacientes que tienen mutaciones en el gen NRAS, por ejemplo, y bueno, esta proporción es mucho menor comparada con melanomas que están causados por luz ultravioleta. Y en este caso también mencionar que KIT no es considerado un gen clásico del melanoma causado por luz ultravioleta, pero sí lo encontramos como uno de los genes más mutados en esta cohorte. Y también, como pueden notar, se ve un cierto patrón en estas mutaciones, que se considera un patrón que en estos genes son mutuamente excluyentes entre ellos, es decir, por lo general, si tenemos un tumor que tiene una mutación en RAS, generalmente no va a tener mutaciones ni en KIT, ni en BRAF, ni en NF1. Sí hay algunos casos, como podemos ver aquí, pero no es lo más frecuente, por eso se ve este patrón como de cascada. Y bueno, como ya mencioné, presentan este patrón de ser mutuamente excluyentes, y bueno, esto también nos indica que tienen un efecto similar sobre el tumor, y bueno, todos estos genes están involucrados en la misma vía de señalización, que sería la vía de las mapsinases. También otra cosa a mencionar, aquí no estoy mostrando en esta gráfica a todos los pacientes, únicamente los pacientes que tienen mutaciones en estos genes principales, que fueron los más mutados. Y nada más mencionar aquí entonces que el 50% de los pacientes no presentan mutaciones en ninguno de estos 4 genes que consideramos como los genes conductores de nuestra cohorte, que serían KIT, NRAS, BRAF y NF1. Y podríamos considerar todos estos pacientes que no tienen estas mutaciones como triple silvestres o triple wild type, y de los cuales todavía no conocemos cuáles serían sus genes conductores. También realizamos el análisis de identificación de alteraciones de número de copia, y en este caso les estoy mostrando el resultado, lo estoy mostrando como el perfil a lo largo del exoma, y mostrándoles las regiones que están frecuentemente amplificadas en toda la cohorte en color rojo, y las que están frecuentemente con deleciones en color azul. Y lo aquí interesante de ver es que muchas de estas regiones contienen ya sea oncogenes o genes supresores de tumores que ya se conocen, ya sea en melanoma acral, que ya están reportados justamente en melanoma acral, o en otros subtipos de melanoma, o incluso en otros tipos de cáncer. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, lo que sería aquí la región que contiene al gen KIT, que vemos que no únicamente en algunos tumores presenta mutaciones, sino que también presenta amplificaciones. También podemos ver la región que contiene al gen CCND1 y PAC1 con amplificaciones, lo cual también ya se ha reportado para melanoma acral en otras poblaciones. También la amplificación de la región que contiene a CDK4, que también se considera un gen importante en otros subtipos de melanoma. Y, por ejemplo, vemos la región de CDKN2A, que presenta lesiones frecuentes, la cual también es reportada en varios subtipos de melanoma. Quisimos comparar este perfil de alteraciones del número de copias con el de otras poblaciones, y en la parte superior les estoy mostrando lo que sería el perfil que se obtuvo de una cohorte de pacientes australianos, y en la parte inferior les estoy mostrando nuestra cohorte de pacientes mexicanos. Y como pueden ver, en general vemos un perfil similar. Podemos ver que se replican las regiones de amplificación donde se encuentra KIT, donde se encuentra CCNB1, donde se encuentra CDK4 y las lesiones en CDKN2A, pero también observamos ciertas diferencias entre poblaciones, como por ejemplo, en el cromosoma número 8, en la cohorte australiana, se observa una amplificación en la región que contiene el gen MYC, pero nosotros no observamos esta amplificación dentro de la cohorte mexicana, y también podemos observar algo similar en el cromosoma 15, en donde en la cohorte australiana se observan regiones con deleciones frecuentes y también otra región con amplificaciones frecuentes, las cuales nosotros no detectamos dentro de nuestra cohorte. Y bueno, también nosotros intentamos hacer una asociación entre lo que serían las alteraciones de número de copias y el estatus mutacional de las muestras, basándonos en los drivers, que en este caso consideramos NRAS, KIT, BRAF y NF1.
Entonces, en esta diapositiva les estoy mostrando otra forma de representar las alteraciones de número de copias a través de un heatmap. Igual en este caso, las amplificaciones se muestran en color rojo y las delaciones en azul, pero aquí estoy ordenando las muestras de acuerdo a qué mutaciones presentan. Y aquí lo que queremos mostrar principalmente es que si ustedes observan las regiones, bueno, las muestras que tienen mutaciones en el gen BRAF y en el RAS, se observa más un color blanco, lo que indica que tiene menos cantidad de alteraciones de número de copias, comparado con, por ejemplo, las muestras que tienen mutaciones en el gen KIT, en donde podemos observar que hay algunas muestras que tienen una gran cantidad de rojo, lo cual podría también estar indicando una duplicación de genoma completo, la cual también ya se ha reportado que es común en el melanoma lentiginoso acral. Aquí nada más para aclarar, la M está considerado como un multihit, significa que estas dos muestras tienen más de una mutación en estos genes. Es decir, puede tener una mutación en BRAF y en el RAS, las estamos considerando por separado. Y bueno, las others serían simplemente todas las muestras que no presentaran mutaciones en ninguno de estos genes. Y bueno, para ver si esta diferencia era real, lo que hicimos fue generar con una herramienta llamada CNA un score que nos dé más o menos un número que nos indique la cantidad de alteraciones del número de copias que presentan cada una de las muestras y agrupamos nuevamente los tumores de acuerdo a al estatus mutacional de acuerdo a estos genes. Y aquí sí se pudo observar de manera estadística que sí hay una diferencia principalmente entre lo que son los tumores que tienen mutaciones en NRAS y BRAF, que tienen una mucho menor cantidad de alteraciones del número de copias comparados con tumores que tienen mutaciones ya sea en KIT o en NF1. Y nosotros hipotetizamos que esto se puede deber a que el poder oncogénico de NRAS y BRAF es lo suficientemente grande para que el tumor pueda seguir creciendo sin necesidad de adquirir muchas más alteraciones, específicamente el número de copias, en comparación a los que solo presentan mutaciones en KIT o NF1. Otro de los análisis que realizamos fue la identificación de firmas mutacionales, y solo también para aclarar, una firma mutacional simplemente es el patrón de mutaciones que está asociado a una causa en particular, es decir, por ejemplo, se conoce el patrón de mutaciones que genera la luz ultravioleta, que generalmente son cambios de CEAT. Y también, por ejemplo, se conoce la firma mutacional que causa, por ejemplo, el consumo de tabaco. Y en este caso se hizo el análisis para nuestros tumores y se identificaron 6 firmas mutacionales principales. En este caso serían la 40A, que es la que está en proporción, la firma número 5, la 1, la 7B, 7A y la firma 45. Aquí les estoy mostrando lo que serían estas firmas y su proporción en cada una de las muestras. Y bueno, y también a qué están asociadas estas firmas. En este caso, vemos que la firma que está en mayor abundancia en nuestras muestras sería la 40A, y esta es de etiología desconocida, es decir, no sabemos realmente qué causa este patrón mutacional. Las siguientes serían la 5 y la 1, en donde ambas están relacionadas a la edad, lo cual es esperado especialmente por la media de edad que tienen los pacientes. La 7A TV, que están relacionadas a luz ultravioleta y que hipotizamos que previenen principalmente de lo que son tumores subunguales que están un poco más expuestos a luz ultravioleta, y la firma 45, que se considera como un artefacto de secuenciación, pero que vemos en poca proporción en la mayoría de las muestras. Solo existe una muestra que principalmente es puro artefacto. También realizamos el análisis de firmas mutacionales utilizando el número de copias, debido a que sabemos que el melanoma lentiginoso acral tiene muchas más alteraciones de número de copias que mutaciones puntuales. Y aquí nada más les estoy mostrando el listado de las firmas que se encontraron. Encontramos muchas más firmas relacionadas al número de copias y a qué están más o menos asociadas. Tenemos la primera, que es de genoma diploide, que bueno, es relativamente común de encontrar. También el genoma tetraploide, que está indicando la presencia de duplicación del genoma completo en estos tumores. También vemos varias firmas relacionadas a lo que es amplificaciones y cromotripsis. Y bueno, la cromotripsis nada más es un proceso de fragmentación de los cromosomas y un rearreglo después de esta fragmentación, y que el cual también sabemos que está presente frecuentemente en este tipo de tumores. También vemos pérdida de heterocigosidad, tanto a nivel cromosomal como en menores tamaños.
Tenemos también firmas de deficiencia de recombinación homóloga, una firma que es también de etiología desconocida y dos firmas que se nos menciona que son artefactos y que están indicando que tenemos muestras con sobresegmentación, pero bueno, también esperábamos este resultado debido a que estamos trabajando primeramente con datos de exoma completo en lugar de genoma completo y debido a que nuestras muestras provienen de bloques de parafina, lo cual también fragmenta un poco más nuestros datos. Luego ya para la segunda parte les quiero mencionar un poco de las asociaciones que hemos visto de estas alteraciones genómicas con algunas variables clínicas y esto va a incluir asociaciones con variables como es el sitio de presentación del tumor, la dada al momento del diagnóstico y el desenlace clínico de los pacientes. Aquí en este caso nuevamente utilizamos lo que es el score generado para la carga de alteraciones del número de copias y en este caso hicimos la comparación agrupando los tumores de acuerdo al sitio de presentación. En este caso agrupamos todos los tumores que provienen de la zona del pie, todos los que son de la zona de la mano y todos los que provienen de la zona subovial. Y aquí observamos que los tumores que provienen de la zona subungual tienen una mayor carga de alteraciones de número de copias en comparación a todos los que vienen de la mano. Y también vemos esa tendencia contra los que son del pie, pero en ese no tuvimos una diferencia estadísticamente significativa. También hicimos el análisis de ver, comparar lo que sería la edad de los pacientes al momento del diagnóstico de acuerdo al estatus mutacional de sus tumores. Y en este caso observamos, en este caso no lo estoy mostrando aquí, pero se hizo una regresión logística y se identificó que sí es estadísticamente significativo que los pacientes que tienen mutaciones en el gen NRAS, al menos en esta cohorte, presentaban una edad mucho menor al momento del diagnóstico. Otro de los análisis que se realizaron fueron análisis de supervivencia. Estos análisis fueron realizados por el doctor Denis Cerrato, colaborador nuestro dentro del Instituto Nacional de Cancerología, en donde hizo tanto análisis univariados como multivariados. Y en este caso observó para los análisis univariados, utilizaron todas estas variables que les estoy mostrando, pero obtuvo que tanto la metástasis, el estadio, la presencia de recurrencia y las alteraciones en el gen BRAF estaban asociados a una menor supervivencia, y en este caso les estoy mostrando simplemente la gráfica de supervivencia asociada a lo que es la recurrencia, y como podemos ver, los pacientes en la línea azul que están mostrando recurrencia, pues sí tienen una menor supervivencia, lo cual es algo esperado. En el análisis multivariado, estas variables ya no presentaron significancia por sí mismas, pero aquí lo importante es que posteriormente se hizo otro análisis en donde en lugar de utilizar la muerte del paciente como punto final o como desenlace clínico, se utilizó en su lugar la presencia de recurrencias. En este caso también se realizaron análisis univariados y análisis multivariados. Y aquí lo más relevante que pudimos observar es que tanto para el análisis univariado como para el análisis multivariado, la presencia de mutaciones en el gen KIT estaba asociada a recurrencias más tempranas. Y esto es algo que no habíamos visto reportado, ya fuera en otros subtipos de melanoma o en melanoma lentiginoso oral hasta la fecha. Y finalmente les quiero hablar un poco de algunas filogenias de tumores relacionados. En este caso, tumores relacionados serían los tumores que provienen del mismo paciente. Y aquí les voy a poner principalmente solo dos ejemplos. En este caso aquí les estoy mostrando datos de un paciente del cual contábamos con una muestra de un tumor primario y dos muestras de la misma metástasis. Y aquí en el lado izquierdo les estoy mostrando un resumen, un conteo de las mutaciones, y en color verde se están mostrando todas las mutaciones que están compartidas por las tres muestras. En color anaranjado las mutaciones que están compartidas por solo dos de las muestras, y en rojo todas las que son únicas para cada una de las muestras. Luego les estoy mostrando lo que sería el árbol filogenético que se creó basándonos en estas mutaciones. Y finalmente del lado derecho es también nada más el perfil de alteraciones del número de copias, aquí a lo largo de lo que sería el genoma.
igualmente con amplificaciones en colores anaranjados y rojos y de lesiones en azul, también para cada una de las tres muestras. Y aquí lo que podemos observar y quiero notar principalmente es que las muestras de IE, que son muestras de la misma metástasis, observamos que tienen diferencias tanto en las mutaciones, es decir, cada una tiene también mutaciones que son únicas para ellas, y también podemos ver que difieren, aunque tienen un perfil mucho más similar, difieren en lo que es algunas de sus alteraciones del número de copias, lo que nos está mostrando evidencia de que tenemos bastante heterogeneidad en estos tumores. Y el otro ejemplo que les quería mostrar es este, en donde tenemos un paciente del cual contamos con dos muestras que provienen del mismo tumor primario y el de una recurrencia. Y vemos un patrón similar, en donde todas las muestras tienen mutaciones que comparten, pero también tienen mutaciones que son exclusivas para ellas. Y también observamos que para las muestras que vienen del mismo primario, también vemos un perfil similar al número de copias, pero sí vemos sus diferencias, en lo cual también nos está mostrando que existe esta heterogeneidad en los tumores. Y bueno, ya finalmente, para concluir los resultados que tenemos a la fecha, podemos ver que los tumores mexicanos de melanoma lentiginoso sacral tienen un perfil mutacional similar al de otras poblaciones. Pero también observamos que no son idénticos, especialmente si comparamos el perfil de número de copias. Observamos que los genes que están más frecuentemente mutados en esta cohorte son los genes NRAS, BRAF, KIT y NF1. Y vemos que las mutaciones en el gen KIT son mutuamente excluyentes con los genes clásicos del melanoma, que serían BRAF, NRAS y NF1. Y vemos que los tumores que tienen mutaciones en el gen KIT tienen una mayor carga de alteraciones de copias en comparación con tumores con mutaciones ya sean BRAF o NRAS. Y los tumores con mutaciones también en este mismo gen KIT están asociados a recurrencias más tempranas. Y como pueden ver, parece ser que los tumores eh, con mutaciones en el gen KIT tienen un perfil bastante particular. Y eso nos da esperanza de que mayor investigación en este tipo de tumores nos podría revelar algunas nuevas líneas terapéuticas. Y finalmente, nada más rememorando lo que serían las filogenias de las tumores que están relacionadas, esto nos está mostrando la heterogeneidad que está presente en estos tumores. Y voy nada más a agradecer a nuestros colaboradores y a todos los que nos el grupo del laboratorio y todas las organizaciones que nos dan el fondeo para hacer esta investigación, y pues estoy atenta a responder cualquiera de las preguntas que puedan tener. Bueno, muchas gracias Patricia por la ponencia que diste ahora. Fue una muy interesante ponencia. Agradecerte por tu presencia hoy tan tarde. Porque vamos a esperar a ver si es que alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para ti. Sí, sí. Y mientras tanto, tal vez podrías contarnos un poco sobre la herramienta que utilizaste para hacer el análisis de firmas mutacionales. Sí, en este caso para el análisis de firmas mutacionales, la herramienta que utilizamos principalmente fue Seq Profiler. En este caso tuvimos que modificar algunas cosas. Como ya les había mencionado, el melanoma lentiginoso sacral tiene una carga mutacional mucho más baja. Tenemos algunos tumores que tienen alrededor de 10, 20, 30 mutaciones, lo cual dificulta un poco lo que es el análisis de firmas mutacionales, porque estas herramientas están desarrolladas para tumores que tienen mucha mayor cantidad de mutaciones. Pero lo que se hizo fue primero realizar como un primer análisis con parámetros estándar, y también debido a que tenemos este tejido que viene de parafina, encontramos muchas muestras que tenían firmas de artefactos, y todas estas las fuimos excluyendo y rehaciendo el análisis con diferentes parámetros. También, de hecho, solicitamos ayuda a los desarrolladores de Seq Profiler, que sería el grupo de laboratorio del doctor Alexandrov, y ellos nos ayudaron a modificar algunos de los parámetros para poder identificar con más seguridad lo que son las firmas reales. Pero es básicamente tanto para las firmas mutacionales de un solo nucleótido, que sería el single base substitution,
y la del número de copias utilizamos en la misma paquetería que sería la de ZipProfiler. Excelente. Aquí tenemos una pregunta. Sí. Nos dice, gracias por la presentación de sus resultados. Me gustaría consultar si hay algún factor a tener en cuenta para incluir posibles artefactos como firmas moleculares adicionales en vez de retirar tales regiones del análisis. Mm, no sé si entendí exactamente la pregunta. En este caso, excluimos las muestras que presentaban artefactos porque eran artefactos de secuenciación y debido el origen de nuestras muestras. Como no había forma de diferenciar si estos artefactos, eh, no sé si cómo explicarme, como no había manera de diferenciar de manera tan sencilla los falsos positivos de los falsos negativos, en este caso fuimos mucho más estrictos para decidir qué muestras iban a pasar a cada siguiente análisis. En general, trabajar con tejido que viene de parafina es un poco complicado. Entonces, sí decidimos hacer un corte más estricto y de hecho, desde el inicio para el llamado de variantes, tanto porque tenemos tanto porque tenemos tejido de parafina y porque sabemos que este subtipo de melanoma tiene muy pocas mutaciones, decidimos utilizar tres herramientas para el llamado de variantes y utilizar las coincidencias que tuvieran, las variantes que fueran identificadas por al menos dos de las tres herramientas y de esta manera aumentamos nuestra capacidad de identificar verdaderos positivos. Y sabemos que nosotros perdimos una buena cantidad de variantes que pudieron haber sido reales, pero considerando nada más el origen de nuestras muestras, creemos que esto es lo más seguro para poder dar resultados confiables. Y nuestro siguiente paso como para mejorar este proyecto sería lo que es el análisis de muestras frescas. Esto se está también realizando en el laboratorio. Se han ido recolectando muestras frescas de estos tumores que nos van a quitar esos artefactos que vienen, por ejemplo, de la parafina. Y también utilizando en lugar de exoma completo, ya genoma completo. Pero iniciamos el análisis con estas muestras que tal vez no son las ideales, pero nos permitían tener una cohorte más grande y una cohorte inicial, ya que recolectar el tejido fresco es un proceso muchísimo más tardado y mucho más años, pero que buscamos validar todos estos análisis que les he mostrado y estos resultados ya con mejores muestras que serían ya de tejido fresco y utilizando genoma completo que aparte nos va a ayudar mucho más a identificar variantes estructurales que no podemos ver en el exoma. En el exoma solo podemos ver alteraciones de número de copias, amplificaciones y deleciones. Y ya con el genoma completo podemos ver mejor estos eventos como lo que son las cromotripsis y las translocaciones. Espero haber podido responder la pregunta. Ujú. Sí, quedó bastante claro, creo. ¿Alguna otra pregunta más por parte de algún otro asistente? Justo para mi proyecto también estamos haciendo este análisis de firmas mutacionales, pero en otro tipo de cáncer, que es cáncer colorectal. Y como Ujú. mencionas, la extracción, ¿no?, del material genómico por parte de un material que viene en parafina es muy complicado. Sí. Y para eso hay toda una metodología específica para hacer la extracción y el PCR, el secuenciamiento, etcétera, ¿no? Eh, hay una firma mutacional que tú mostraste ahí que está asociada al luz ultravioleta, que te mostró un porcentaje de reconstrucción o porcentaje de contribución bajo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú esperabas que el porcentaje de esa firma fuera mayor? Normalmente la luz ultravioleta es una etiología que se asocia al desarrollo de cáncer de melanoma. Sí, pero en este caso de melanoma claro, sabemos que es poco. Sí se observa a veces pues la firma de luz ultravioleta, porque a pesar de que las palmas de las manos superficies están menos expuestos a luz ultravioleta, pues sí reciben
dependiendo mucho también del estilo de vida de la persona, algo de daño por luz ultravioleta, pero también pensamos que esta proporción proviene de lo que serían los tumores subunguales, que pues serían las regiones que están más expuestas a luz ultravioleta, pero de hecho nos preocuparía un poco el hecho de ver una mayor proporción, porque específicamente para este subtipo de melanoma, sabemos que esta firma debe estar en una baja proporción. Entonces, pues de hecho queremos verificar específicamente que las muestras que tienen estas firmas de luz ultravioleta provengan principalmente de lo que son los mundiales, porque si no también podría ser como una pequeña bandera roja de que podríamos tener algún error en el análisis. Pero sí esperábamos un porcentaje bajo. Excelente, genial. Bueno, parece que no hay más preguntas. ¿Te gustaría cerrar con algún mensaje, Patricia? Bueno, nada más como mensaje final es yo sé que muchas personas, de hecho, critican un poco el uso de tejido en parafina para hacer análisis de este tipo, análisis genómicos, por los artefactos que pueden incluir. Sí es mucho más complicado trabajar con ellos, se requiere un filtrado mucho más estricto, y, pero siento que este tipo de proyectos pueden dar especialmente un primer panorama, especialmente para tipos de cáncer como estos que no están tan estudiados y que no tienen tantas muestras disponibles en fresco. Entonces, que hay que aprovechar, o sea, aprovechar este tipo de muestras me parece algo muy importante de realizar, y también que el uso también de la bioinformática en general, que en algunos otros casos a veces tampoco se considera como tan importante, pero sí puede ayudar a muchas partes, por ejemplo, que esperamos que pueda ayudar posteriormente en la clínica. Claro, como mencionas, conseguir muestras de tumores frescos es muy complicado, ¿no? Sí. Y lleva muchísimo tiempo y lo necesario es utilizar lo que tenemos a la mano, que es lo más fácil, lo más accesible, que vendrían a ser las muestras en parafina. Muchas gracias, Patricia, por tu muy buena presentación. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Y bueno, ya para cerrar con el evento, nos despedimos de todos. Ya los esperamos mañana, que ya es el último día, y espero que todos tengan muy buena noche. Muchas gracias a todos. Adiós.